con el apoyo de ellos. Y se viene la mesa de investigación, se viene, señoras y señores, la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Ha estado pacientemente esperando en el sistema nuestra querida, respetada y admirada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Primero te saludo con mucho gusto, Nancy. Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches a ti y a la audiencia. Pues muy paciente y también muy interesante la charla, la mesa anterior, pues con tantos temas. Es que hay tanto en la agenda, Vicente, que ya ni sabemos de qué discutir. Fíjate, Nancy, que me gustaría iniciar con un tema que abordamos en estas mesas de investigación contra Línea Sin Censura. La semana pasada, Sósimo Camacho me adelantaba o me advertía, ojo con este juez octavo de distrito en materia administrativa, Vicente, Martín Adolfo Santos Pérez. Bueno, lo veo en la portada, lo traen en la portada ustedes en la revista Contralínea de esta semana, y mira qué momento para exhibir al personaje, ¿no? Hoy este juez federal le otorgó la suspensión definitiva que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador cesar sus expresiones, dice el juez, de malicia y discursos de odio contra Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, concedió la suspensión definitiva a la legisladora panista, quien promovió un recurso de amparo el pasado 18 de julio, días después de que el presidente López Obrador revelara datos sobre los ingresos empresariales de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, durante una mañanera. Mi querida Nancy, esta decisión del juez llega literalmente a días de que abordamos el tema aquí en la mesa de investigación contra Línea Sin Censura, y a horas de que ustedes dieran a conocer más detalles de los privilegios, de los intereses que están defendiendo personajes como este juez. Y hoy, más que nunca, y no es por recargármela como dicen en el pueblo, más que nunca es importante apostarle a la investigación, al trabajo que ustedes realizan y a lo que exponemos los medios independientes, Nancy. Y es que, Vicente, son demasiados grupos de intereses que van a empezar a presionar mucho más en este cierre de sexenio del presidente López Obrador y todo el sistema judicial. Me parece que hay que estar muy alertas a las decisiones que vaya a tomar de aquí en adelante, sobre todo por la experiencia que ya tenemos en América Latina del llamado lawfare o esta guerra jurídica, guerra legaloide, que se aplica justamente para supuestamente defender el Estado de Derecho, ¿no? De defender la normatividad, las leyes, de todo hacerlo con base en la jurisprudencia, en la legalidad, y en realidad es solo un disfraz para, digamos, tratar de descarrilar los gobiernos progresistas. Y en el caso mexicano, pues ya estamos viendo muchísimas muestras de ello. Prácticamente todos los sistemas de justicia, o más bien las instituciones que integran el sistema de justicia, están operando en ese sentido, y basta recordar que el día de ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación casi le dio una palmada a este juez y a todos aquellos que están en una circunstancia que a todas luces pareciera un tema de corrupción, ¿no? En el caso del juez Martín Adolfo Santos Pérez, pues hay que recordar que es el mismo que amparó a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, para que no fuera extraditado a Estados Unidos, cuando para entonces ya se sabía que pues era el líder de un cártel del narcotráfico. Y me parece que es el caso que más nos
ilustra cómo esta clase de juzgadores lejos están de hacer justicia en México y más bien están dañando al pueblo mexicano. ¿Y por qué me menciono al pueblo? Porque, bueno, en el caso del Chapo Guzmán, que es lo más claro que tenemos, pues el cártel de Sinaloa ha cometido cualquier cantidad de atrocidades en México. Es responsable de centenas de asesinatos, de desapariciones, de ejecuciones, de mucha violencia. Y esto, pues, es avalado por jueces, porque no se puede explicar que un juez entorpezca la búsqueda de justicia, sea aquí o sea en otro país. Claro, podemos cuestionar las extradiciones, pero era lo que se tenía en ese momento y este juez fue parte de los, digamos, del aplazamiento de la justicia en el tema del crimen organizado. Y ahora lo vemos pues fallando en contra del presidente López Obrador, violentando los derechos humanos del primer mandatario y al mismo tiempo el derecho humano a la información que tenemos todas y todos los mexicanos, sobre todo aquellos que eligen ver la conferencia matutina para informarse. Entonces, me parece que es en sí todo el sistema judicial podrido, capturado por los intereses de una élite, pero también por los privilegios que históricamente se le han dado a estos personajes. Y en el caso de este juez Santos Pérez, pues sí, decir que en este número de la revista Contralínea traemos un puntual seguimiento que hizo nuestro compañero Sosimo Camacho a los ingresos que obtiene del pueblo de México por lesionar al pueblo de México. Y estamos hablando que su sueldo mensual supera los 313,000 pesos y esto pues rebasa por 137,000 pesos el sueldo del presidente de la República. Es decir, es uno más de los servidores públicos que han desacatado abiertamente la constitución política mexicana, porque ahí se dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente, Vicente. Vamos a sacar cuentas, Este juez, Martín Santos Pérez, gana 77% más que el presidente de la República. Al año gana casi 3,800,000 pesos. Pues con razón les duele que los exhiban, con razón le duele que el presidente le conteste con una carta, ¿no? Este es precisamente el juez que pues recibe tremendo raspón del presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta carta que señala precisamente cómo el juez había amparado a Joaquín Guzmán Loera para no ser extraditado, le descongeló también las cuentas bancarias a Cristian Buenroeric del cártel inmobiliario, que fuera alcalde en la Benito Juárez del PAN. Así que si uno le jala por el lado del dinero, va a encontrar razones de sobra para entender el actuar de estos personajes, mi querida Nancy. Sí, Vicente, se trata solo de revisar un poco más la información para darnos cuenta el tipo de trayectoria que han tenido y sobre todo estas decisiones lesivas para el pueblo de México. También lo hizo con Cristian Buenroerich, este exdelegado de la Benito Juárez, que ya estaba identificado como presunto cabecilla del cártel inmobiliario, cuando incluso él ya estaba pues prófugo de la justicia. Este mismo juez es el que le concede descongelarle las cuentas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué le descongelas las cuentas a un personaje que está ya huido? Pues para que tenga dinero para seguir huyendo. O sea, es perpetuar la criminalidad, perpetuar esta impunidad, hacerla mucho más extensa. Entonces, me parece a mí que con tantito que empecemos a rascarle, nos vamos a dar cuenta de que personajes están enquistados en este importante poder
como es el Poder Judicial, y también de la importancia, Vicente, de que vayamos generando decisiones colectivas de cómo arrebatarle a los intereses creados, sobre todo a los intereses del sector empresarial, este sistema de justicia, porque ellos por sí mismos nunca se van a corregir. Se pensaba, hay que recordarlo, que pues en este sexenio se iban a hacer 4 cambios en la Suprema Corte y que con eso iba a bastar. Los 4 cambios sí se hicieron, pero no bastaron, porque 2 de ellos, que es Margarita Ríos Farjat y el ministro Alcántara, ahorita no recuerdo sus apellidos, todos sus apellidos, porque creo que son 3, el ministro Alcántara traicionaron a la Cuarta Transformación, que los llevó a este máximo tribunal, y las únicas que quedaron para defender un proyecto de nación distinto al que propugnaron y además convalidaron y sobre todo enquistaron en nuestro país, como lo hizo el sector empresarial de la mano de políticos corruptos del PAN y del PRI, pues es justamente este sistema que no se va a limpiar por sí mismo. La propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada que da discursos ante los integrantes de este Poder Judicial, pues les dice continúen con esta corrupción, continúen con esta impunidad, continúen con esta falta de justicia, con esta traición al pueblo de México. Eso se interpreta de sus palabras, se interpreta de lo más reciente que dijo el fin de semana, pero de todos los discursos que ha dado esta señora y sobre todo de su actitud. No olvidar que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es aquella institución que debería de estar limpiando al Poder Judicial de tanta corrupción, que debería de estar indagando que jueces como Martín Adolfo Santos Pérez, que tanto daño le han hecho al país, no continúen, que ministros corruptos no estén enquistados en la Corte y que magistrados pues salgan de estos tribunales unitarios o colegiados, pues para que en verdad se procure justicia. Entonces, eso no va a pasar desde dentro, o sea, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué se necesita para limpiar al Poder Judicial de la Federación? Pues reformas constitucionales. Y para tener reformas constitucionales es necesario tener un Congreso con mayoría calificada, es decir, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son 2/3 partes de ambas cámaras, bajo el control del proyecto de nación que busca beneficiar al pueblo de México y no a la élite corrupto empresarial y política, por supuesto. Entonces, me parece a mí que ya es un claro camino, el plan C, como se le denominó en su momento por el propio presidente López Obrador, sería el único camino para rescatar al sistema de justicia federal. Y si no tenemos ese camino, entonces hay que esperar condiciones como las que han vivido otros países, donde expresidentes como Lula da Silva fue a dar a la cárcel por un montaje judicial donde se le acusaban de delitos que nunca se le probaron, delitos de corrupción, donde se le arrebata a la gente su esperanza de que el país puede salir adelante por un modelo económico social diferente al que hemos vivido en los 36 años de neoliberalismo. Bueno, pues nada más para cerrar este tema del juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien concede el amparo definitivo a favor de Xóchitl Gálvez contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de mencionar al aspirante del Frente Amplio por México, a la senadora del PAN. En aquella carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice: no tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a callar, a censurar información que debe de ser pública
y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes que recibo diariamente de la ciudadanía. Luego, en otra parte de la carta le dice: advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y daño al pueblo. Fue usted, ya hablábamos de lo de Joaquín Guzmán Loera, lo de Cristian Monreal, también dice: fue usted que ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores y el consumo de tabaco en restaurantes. Entre otras cosas, el presidente le dice en esta carta: ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de chueco y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley, desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa mucho menos la justicia. Pues vaya acaso el de este juez. Pero si me permites, Nancy, déjame preguntarte del otro tema que traemos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aquí tú y yo, en repetidas ocasiones, en estas mesas de investigación contra Líneas Sin Censura TV, hemos advertido, es dirigido por un calderonista, Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, solo como ejemplo. En el tema de violencia política en razón de género, por lo de Xóchitl Gálvez, en la comisión de quejas y denuncias del INE dijeron: no encontramos bases, no hay violencia política de género, se pasa al tribunal, el tribunal lo revisa y dice: sí hay violencia política de género, se lo regresa al INE y en el INE dicen: ay, sí hay violencia política de género. Creo que están las bases para que iniciemos este análisis, Nancy, con lo que publican, con lo que nos traes esta noche sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que hay que estar viendo de cerca, Nancy. Sí, Vicente, sobre todo porque como lo estamos publicando, lo subimos apenas a las 7, así que está calientito para esta mesa, Vicente, de investigación de Contralíneas Sin Censura. Pues justamente hay que revisar quiénes son los que toman estas decisiones, porque también hay que recordar la denuncia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina la semana pasada de cómo tergiversaron sus palabras. O sea, literalmente modificaron lo dicho por el presidente López Obrador para poderle endilgar esta violencia política de género. O sea, él nunca dijo por lo que lo sancionan. Y no solo eso, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no hay que olvidarlo, modifica también su criterio con el cual pues sopesa si existe violencia política de género o si existe libertad de expresión absoluta, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque no hay que olvidar también esta decisión que tomó este mismo Tribunal Electoral en 2017, cuando la candidata al gobierno del Estado de México era Delfina Gómez. Y en aquel momento el tribunal dijo que no estaba mal que le dijeran Delfina, ¿no? Pero no como su nombre, sino como si se tratara de de alguien que es elegido, o en este caso elegida, por un personaje de mucho mayor peso político y que entonces está a la sombra de ese personaje, y ese personaje era Andrés Manuel López Obrador. Entonces era la Delfina del presidente, ¿no? También le dijeron títere a ella sí de forma directa, y quienes estuvieron detrás de estas
de esta violencia terrible contra la maestra, pues nunca fueron sancionados y se dijo en su momento que eran pues parte de su libertad de expresión, ¿no? Y entre ellos estaba Ochoa Reza, estaba también Felipe Calderón, estaba el propio candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y nunca se les dijo nada. Y hubo otro episodio donde tampoco encuentran violencia política de género cuando la académica Denise Dresser, y se le dice académica porque eso es su profesión, ¿no? No por una circunstancia de élite intelectual, ¿no? Que carece mucho de eso. Denise Dresser le llama maloliente, ¿no? Y entonces el tribunal no ve violencia política de género. Y aquí con Xóchitl Gálvez, que ni siquiera se refieren a ella como títere, ni mucho menos, aquí entonces sí encuentran la violencia política de género, pero además tergiversando, y esto es lo más grave del tribunal, del propio INE, ¿no? Que el INE sería el origen, pero el tribunal sería el aval de esa tergiversación intencional, porque aquí no hay ningún error, es intencional de pues las palabras del presidente López Obrador para pues censurarlo. Y ese es el otro tema, que violan con esta decisión tanto el INE como el Tribunal Electoral, como el propio juez Santos Pérez, del que hablábamos hace un momento, violan derechos humanos, primero del presidente López Obrador, su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libre opinión, su derecho a informarle al pueblo de México. Y, por supuesto, también está todo el tema de la violación al derecho humano de todas y todos los mexicanos que por ahí se informan, Vicente, y por eso es importante ver quién está detrás de este tribunal, quiénes son. Y pues justamente el titular, Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues promueve toda esta censura contra López Obrador, es un ex asesor de Felipe Calderón Hinojosa y ex colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, justo en esos años terribles que vivimos, en aquel sexenio de muerte, en el cual no hay que olvidarlo, pues en la Secretaría de Seguridad Pública estaba precisamente Genaro García Luna. Y resulta que Reyes Rodríguez Mondragón se desempeñó ni más ni menos que como coordinador, fíjate, coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República entre mayo y diciembre de 2011, cuando en la Presidencia de la República estaba Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y además estaba aliado al cártel de Sinaloa. Además, encontramos que este magistrado, Reyes Rodríguez, también fue director general adjunto de la Oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación entre abril y noviembre de 2010. Este también es un dato muy importante porque entonces en la Secretaría de Gobernación estaba Fernando Gómez Montt Urueta, quien ahora está en esta asociación del Consejo Nacional de Litigio Estratégico de Claudio X González Guajardo, que litiga, entre otras cosas, muchos temas con el Tribunal Electoral. Y este señor fue su subordinado en la Secretaría de Gobernación. Y desde ahí, desde esa Secretaría de Gobernación, no hay que olvidarlo, en este periodo en el que Reyes Rodríguez Mondragón estuvo como pues funcionario de la CEGOP, en ese momento, no hay que olvidarlo tampoco, desde esta Secretaría de Gobernación se presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros encubrieran el crimen de la guardería ABC que involucraba a la familia de Margarita Zavala, en aquellos momentos primera dama, esposa del presidente Calderón, y que pues al final se acabó siendo una operación de Estado, como lo denunció hace un par de años el ministro, entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Oye, y estoy leyendo, híjole, que también trabajó en el gobierno de Vicente Fox
Y por si fuera poco, también trabajó en el gobierno de Ernesto Zedillo. O sea, más evidente el vínculo con estos que están encabezando los esfuerzos de lawfare, de guerra legal contra la 4T, no se puede. Y es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta, si recuerdo bien, el 31 de octubre del 2024, Nancy. Así es, Vicente. Este personaje va a estar ahí enquistado. Estuvo con Vicente Fox, fue asesor de la Unidad de Análisis en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República en 2005 y también fue asesor en la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Gobernación entre enero y diciembre de 2000 en el sexenio de Ernesto Zedillo. Además fue asesor del exconsejero electoral Benito Nací Fernández, quien también pues se opuso en su momento a todo el plan de austeridad. Y a su lado también fíjate que se desempeña como magistrado de este tribunal electoral un ex agente del CISEN, ¿Qué? sí, te lo juro, que operó en la época de Calderón, Gómez Montt y García Luna, ni más ni menos. Se trata de José Luis Vargas Valdés. Fue titular de una unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional entre 2007 y 2010, también en el periodo de Calderón, cuando al frente del CISEN estaba Guillermo Valdés. Recordar que toda esa época el CISEN se manejó pues como un órgano de espionaje, y después fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de 2010 a 2012. O sea, puros personajes que pues realmente te dicen por qué, o sea, te explican un poco las decisiones que toman actualmente contra el presidente de la República, porque se atreven a tergiversar las opiniones o a manipular las palabras del presidente, porque no hay otra manera de decirlo más que manipularon estas palabras. Y si revisamos, pues cuánto ganan estos personajes, cuánto les pagamos los mexicanos por estas acciones lesivas, pues vamos a encontrar que todos ellos, incluido por supuesto Reyes Rodríguez Mondragón, el ex asesor de Calderón, se van a embolsar ni más ni menos que 5,529,451 pesos brutos este año, Vicente, lo que representa 2,926,965 pesos más de lo que ganará el presidente López Obrador en 2023. La verdad es que es un abuso total. Y recordar que el pasado 3 de agosto fue cuando fallaron censurar a López Obrador, ¿no? Por este tema, para que nunca más se refiera el presidente López Obrador a los ingresos de las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez, quien además de ser senadora, que ya solo por ese hecho debería de estar abierta al escrutinio público, aspira a gobernar México por este bloque conservador, y todo parece indicar que fue la elegida por los empresarios para que sea la candidata de la derecha. Y pues todo esto nos lleva también a otro tema, Vicente, ya muy rápido, que estos personajes además tienen un bono de riesgo, así se le llama, pago por riesgo, porque supuestamente están en peligro por las decisiones que toman y están en peligro por el trabajo que hacen. Y en 2023, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, ascenderá a 610,460 pesos. No obstante, en la Plataforma Nacional de Transparencia se reporta un monto mucho mayor, por 801,952 pesos. El tema es que es muchísimo dinero, Vicente, y supuestamente están en riesgo. ¿En riesgo de qué, Vicente? O sea, si se atreven hasta endilgarle palabras al presidente de la República que él nunca dijo, sin temor a nada, porque no les van a hacer nada, porque el presidente ya dijo que no los va a convertir en mártires. Así es, en 2023, me corriges si en algo escuchas que estoy equivocado, estoy leyendo que en 2023 el Tribunal Electoral cuenta con un presupuesto de 2,980,070,263 pesos. 2,980,070,263 pesos. Al respecto, la institución informa que la Sala Superior
encabezada por Reyes Rodríguez Mondragón, gastará 2,121,085,299 pesos. Las salas regionales, 858,984,964 pesos. Y estaba viendo, esto sí está más insultante aún. Los gastos de la sala superior se etiquetan de la siguiente forma. Me quedo nada más en el capítulo 1000, querida Nancy. Servicios personales. Le asignaron 1,692,700,271 pesos. ¿Y qué significa este capítulo 1000? Hijos de la canción. Fíjense nada más, leo lo que escribe Nancy. Acerca de la forma en cómo se integra el gasto del capítulo 1000 del Tribunal Electoral, la auditoría a la Dirección General de Recursos Humanos revela la existencia de los siguientes conceptos de nómina: sueldo, compensación garantizada, ajuste de sueldo, aguinaldo, ayuda de despensa. Esto es el pinche colmo. Perdón, Nancy, tú no eres mal hablada, yo sí. Ayuda por jornadas electorales, prima vacacional, ISR, aportación al seguro de separación individualizada, estímulo del Día de la Madre. ¿Tendrán? Aportación para el seguro de separación individualizada, Día del Padre, gratificación de fin de año, ingresos en servicios, compensación de apoyo, reconocimiento especial, pagos de defunción, ayuda por incapacidad médica, prestaciones de retiro, prestaciones de previsión social, prestaciones inherentes al cargo, pago por riesgo, esto de lo que tú hablabas, Nancy, asignaciones adicionales, estímulos por antigüedad, vacaciones, ayuda al personal operativo, vacaciones bajas, ¿eso qué chingados es? Hay vacaciones altas y vacaciones bajas, a ver, qué poca madre. Prima quinquenal A1, prima quinquenal A2, prima quinquenal A3, prima quinquenal A4, prima quinquenal A5, pues preséntenme a las primas, vestuario, apoyo de gastos funerales y apoyo para guarderías. Yo sé que te burlas de mis tonterías, pero mi querida Nancy, esto es de lo que hablamos. Cuando defienden intereses, cuando defienden sus privilegios, pues son esta sarta de señoras y señores que no están dispuestos a que el presidente, que le apuesta primero a los pobres, les jale la cobija y el pueblo se dé cuenta de todo este cochinero, ¿no? Totalmente de acuerdo, Vicente, y pues sí, es que es indignante tanto robo, porque no podemos llamarlo ya de otra manera, Vicente. O sea, hay un plan de austeridad porque se reconoce que no puede haber un pueblo pobre con un gobierno rico, con pues eso, con instituciones obesas que se chupen el presupuesto público, es decir, el dinero del pueblo de México. Y estos personajes, en vez de ajustarse al plan de austeridad, lo que hicieron fue ampararse ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación que también, por sus propios intereses, lo que se conoce como un conflicto de interés, falló para que estos sueldos, para que todas estas, ni siquiera hay que llamarlo prestaciones, porque estos no son prestaciones, estos son abusos de autoridad, son abusos de poder y son servirse con la cuchara grande del presupuesto público, se perpetuaran, o sea, que no se acabaran. Y estos personajes, pues no solo estamos hablando de todo el tema del daño que hacen con sus decisiones, de los intereses que defienden, porque forman parte de esos grupos que en el pasado pues estuvieron justo robando todo este dinero público y que ahora pues continúan con esta misma tónica de seguir pues extrayendo miles de millones de pesos para beneficios personales, ¿no? Ahí está también la denuncia que hizo el día de ayer el coordinador de los diputados de Morena, el diputado Ignacio Mier, acerca de los gastos que son
inútiles, superfluos, que son hasta insultantes para el pueblo de México en el Poder Judicial de la Federación y que van a buscar ya quitarlos, como estos miles de millones de pesos que se destinan a que los ministros, magistrados, jueces arreglen sus casas particulares. O sea, no solo es que tengan mansiones porque tienen sueldos de 600,000, 700,000, 800,000 pesos, no solo es eso, sino que además de que se les pagan los teléfonos de ellos, los teléfonos de sus familiares, hasta el internet de sus casas, también hay un fondo para que ellos reparen sus casas, sus departamentos donde viven, sus mansiones seguramente. Entonces, sí, hoy ya amanecí con ganas de cambiar mi sala porque ya no me gusta, ni siquiera vamos a decir porque está vieja, porque claro, como no les cuesta, seguro lo hacen a cada rato. Entonces, mando que la remodelen, ¿no? O la biblioteca, o la cocina, o lo que sea. O el jacuzzi, porque seguramente han de tener la alberca, O las etcétera. caballerizas. Exacto, Vicente, y todo con dinero del pueblo de México. Entonces es muy insultante todos estos gastos, ¿no? Que todavía tengan hasta la comida pagada por nosotros, el seguro colectivo de retiro, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de vida institucional, todo esto lo pagamos nosotros a personajes como Reyes Rodríguez Mondragón, ex asesor de Felipe Calderón, que está ahí para cuidar las espaldas de este sistema corrupto, de un sistema económico que lo único que ha hecho es pues lesionar al pueblo de México. Pues antes de que me sigas enchilando con todos los datos que estás presentando, Nancy, porque me vas a dejar enfurecido para lo que se viene todavía aquí en Sin Censura Nocturno. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto te admira y te respeta a que los vea, a que los escuche, a que los lea en los esfuerzos que realizan en las trincheras de la revista Contralínea y obviamente invitarlos mañana para otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura a esta hora más o menos, querida Nancy? Les invitamos a que vean nuestro programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, nuestra mesa de contradebate en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, donde nos encuentran como Contralínea. Además, estamos en esta red social que ha cambiado de nombre y creo que ahora se llama X y no Twitter, en Instagram, en TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio y por supuesto en esta mesa de Contralínea y Sin Censura de lunes a viernes a las 8 de la noche por este canal de Sin Censura. Y pues sí, con todo gusto, Vicente, pues mañana nos vamos a enchilar un poco más con todos estos temas, porque ya diario, o sea, ya no hay descanso y yo creo que así va a ser de aquí a que cierre este gobierno. Pues de a tiro por viaje, pero si no lo hacemos nosotros, pues muy pocos, no somos muy pocos los que nos atrevemos, hay que decirlo, pero vamos con todo, Nancy. Por lo pronto te dejo descansar, que pases excelente noche y aquí nos vemos mañana con otra mesa. Hasta mañana, Vicente, que pasen todos muy buena noche a la audiencia. Hasta luego. Buenas noches. A ver, híjole, hablando de enchiladas y no necesariamente las que se comen, grábenme, muchachos. ¿Cómo no enchilarse? ¿Cómo no enojarse? Uso esto de enchilarse porque mi nana decía, que en paz descanse, ¿no? Estoy enchilada cuando se enojaba. El día en que a Sandra Cuevas le exhiben su vestuario costoso, hace un anuncio que le va a quitar el sueño, sobre todo si vive en la Cuauhtémoc. En apenas 32 ajuares utilizados entre mayo y agosto, cambios de ropa, Sandra Cuevas exhibió un guardarropa de más de 700,000 pesos, que equivale a casi 10 meses de su salario neto. Cabrón. No, o sea, con todo respeto para la señora Sandra Cuevas, pero yo sé que va a usar
estos segmentos para seguir insistiendo en demandarme por violencia política en razón de género, pero ¿quién pompó? ¿De dónde sale para comprar tanta ropa de caché? Pregunto, no por Sandra Cuevas, no por ser mujer, sino porque es alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Queda claro? Bueno, y por si estaba con el pendiente, hoy se destapó, ¿sí? En el día en que le exhiben su guardarropa de cerca de $1,000,000, dice que va a buscar la jefatura de gobierno. Se destapa por la jefatura de gobierno la alcaldesa Sandra Cuevas. No me da un mantenimiento político, porque mi deber es con la gente. Pero pues ya llegué, aquí estoy, y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno. Debo de decir que con eso de que con el, si Dios quiere, me acordé de el rosario por la Virgen de Guadalupe que reza Eduardo Verástegui, en fin. Hoy sí me toca mi alprazolam para poder dormir. En fin. Imagínese, jefa de gobierno, un ser desprotegido, como su servidor, ante una jefa de gobierno como ella, que me tiene demandado por presunta violencia política. Los que se han de estar frotando las manos son los Alarraqui, eso sí les tocan las pelotas con billetes de $500 de la alcaldía. Bueno, ya lo dije, pero eso fue lo que le enojó en un principio y por lo que, bueno, ni hablar. Me dicen que ya pronto llega a nuestros estudios don Abel Reynoso, pero como usted sabe, nos concedió una entrevista exclusiva Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para hablar de las encuestas, para hablar de las corcholatas, para hablar de los ataques, para hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hablar de la oposición. Esta es la entrevista que nos concedió Mario Delgado temprano hoy, desde nuestros estudios hasta los cuarteles generales de Morena.